delito gravísimo de conjura, de traición al Estado, a la patria, o como le queráis llamar, que fue la participación en el 23F, aparte de eso, tenemos delitos de sangre, presuntos homicidios. Tenemos la muerte del hermano de Juan Carlos cuando ya era mayor de edad y cadete de la Academia Militar de Zaragoza. No estamos hablando de un accidente que tuvieran dos niños jugando con una pistola, sobre todo porque Juan Carlos no era un niño, ya digo que era un cadete de la Escuela Militar de Zaragoza, ya estaba siendo educado en el régimen de Franco y era perfectamente adulto. Y esto no se investigó ni antes ni después, ni en España ni en Portugal se pudo investigar nunca, ¿no? Hay otro caso que es el de la actriz Sandra Mozarowski en 1977, una chica que trabajaba en el cine del Destape, muy guapa, que se sabía en los mentideros de la corte en Madrid que era una amante de Juan Carlos, se quedó embarazada, esto también se sabía que ella quería tener el niño y que murió precisamente en ese contexto, en muy extrañas circunstancias, cayéndose ella sola del balcón de su casa, de un ático, en el que no había un peligro. Mientras regaba las plantas, debió de llegar el viento y llevársela por encima y cayó del balcón. No, esto no se investigó nunca y lo decimos, lo contamos los periodistas, ya van muriendo además las personas que fueron testigos y amigos personales de Sandra y que sabían mucho más de la historia, pero ahí queda el caso sin investigar, ¿no? Y no sabemos si habrá más casos de este tipo. Luego también tenemos el delito de malversación de fondos públicos en varias ocasiones, pero por destacar solo un par de ellas que están ahora de actualidad. Es un delito de malversación de fondos públicos utilizar los fondos reservados para pagar un chantaje de una amante que le había grabado y que le había hecho fotos, el caso de Bárbara Rey, ¿no? Que ahora se discute si realmente se le pagó de los fondos reservados o no. Todo parece indicar que sí, aunque hay algunos desmentidos de gente involucrada en ese sentido, pero habría que investigarlo, cosa que está por hacer también. Y sabemos que también se le pagaron de forma irregular, delictiva, los gastos de mantenimiento de Corina en la finca del Pardo de la Angorilla, a cargo de, en este caso, no fueron los fondos reservados, fue patrimonio nacional, ¿no? Bueno, estos son delitos muy graves pendientes de investigar. También está acusado, y acusado formalmente Juan Carlos, esto en un tribunal de Londres, de acoso y amenazas. Está acusado, está denunciado por Corina. Y esto no debería, después de saber lo de Sandra Mozarowski y de saber que también Bárbara Rey denunció que entraron en su casa, que asustaron a sus padres, que robaron cosas de su casa y que acusó directamente a colaboradores de Juan Carlos como Manuel Prado, personalmente él, de intervenir en esos actos de acoso y amenazas a Bárbara Rey, sabiendo estos antecedentes, lo de Corina nos suena tan ridículo y veremos lo que dicen al respecto los juzgados de Londres, que es los que tienen el caso encima de la mesa, porque en España sigue sin investigarse nada. Por supuesto, los delitos más conocidos de Juan Carlos, y no dejarán de salir cosas, son el tráfico de influencias y el cobro de comisiones ilegales. De esto sabemos mucho desde hace mucho tiempo, van saliendo informaciones periodísticas. Yo ya en el primer libro ya hablaba mucho de esto, del tráfico de influencias, de cómo utiliza su posición de jefe del Estado
para hacer negocios privados y cómo cobra comisiones por facilitar supuestamente negocios contratos a empresas españolas, bueno, todo esto es ilegal, es corrupción con mayúscula y no se ha investigado jamás. Se estaba investigando ahora un poquito en Suiza, pero sí que sabemos por testimonios suficiente como para considerarlo un delito digno de abrirse, instruirse en un juzgado. Para estos negocios en los que, en estos tráfico de influencia, estos negocios que facilitaba como mediador, muchos tenían que ver con el tráfico de armas. Creo que en tu libro, Ernesto, hablas bastante de esto. No, es un tema específico que no he querido tocar. Lo digo por la parte previa que había salido, porque sí que hizo fortuna mediando en el negocio del tráfico de armas, eso lo sabemos en distintos momentos del reinado. Incluso no sabemos si Felipe estará continuando esa mediación de venta de armas a Arabia Saudita. No lo sabemos, porque desde que está Felipe el cambio que ha habido es que ese tema ha pasado a ser secreto de Estado y ya no se puede publicar, no se puede saber qué armas se le venden a Arabia Saudita, y así nos ahorramos un montón de calentones, ¿no? Bueno, en todos estos negocios de mediación tan feos que tienen que ver algunos con obras públicas y por lo tanto, con la corrupción también en terceros países, robando dinero para comisiones que encarecen los precios de las obras públicas con fondos públicos en otros países, contaron con la colaboración de amigos, Juan Carlos, de amigos estupendos como Manuel Prado, como Corina, como los grandes banqueros españoles que colaboraron con Juan Carlos en todo momento para que luego colocara esos capitales a buen recaudo. Y esos amigos de Juan Carlos, que muchos de ellos acabaron en la cárcel, pues acabaron en la cárcel y acabaron mal, pero Juan Carlos salió de rositas. Bueno, aparte de ganar mucho dinero con el tráfico de influencias y el cobro de comisiones, este dinero había que colocarlo a buen recaudo. Entonces también tenemos los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales, que es lo que ahora se supone que está investigando la Fiscalía y lo que está a punto de cerrar y lo que se está investigando en Suiza. Yo creo que lo que ha salido a la luz es una parte muy pequeña. Ha salido una parte mínima de lo que se considera su fortuna privada escondida en distintos paraísos fiscales, y podría ir apareciendo porque los paraísos fiscales cada vez están más limitados, ¿no? Entonces, si no es en España, sería en otros países.